Hola, hola, hola. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por conectarse al Zoom, a Facebook. Hoy tenemos ya esta sesión de preguntas y respuestas, una nueva sección en de nuestra empresa por ahora. Estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube. Es una sesión abierta donde cada uno de ustedes va a poder hacer sus preguntas acerca de su cultivo de palto. De los últimos temas, hemos hablado ya acerca de en la charla pasada sobre aumentar el cuajado, cómo aumentamos el cuajado, digamos, manejando ciertos productos, ciertas prácticas. Ya lo hemos hablado en el webinar pasado, lo pueden revisar, está en la sección de videos de nuestra fanpage. Entran ahí a nuestra página, nos dan me gusta para que se enteren de todas nuestras novedades. De ahí entran a la sección de videos y en la sección de videos van a encontrar el video sobre el webinar pasado, en el que hablamos sobre cómo aumentamos cómo aumentamos el cuajado en el cultivo de palta. Ya, entonces, mientras estamos hablando con el ingeniero, ahora ya se ha conectado, vamos a responder las preguntas que quedaron de la vez pasada y también de los que están acá conectados en Zoom y en Facebook, vamos a ir respondiéndolas en vivo, ¿sí? Entonces, ingeniero, ¿está por ahí? Hola Manuel, ¿cómo Ah, estás? Qué gusto. Inge, buenas tardes. ¿Qué ¿Preparado? tal? Espero que esta tarde no se nos caiga la señal. Mejor no decimos el operador para no causar molestias. Sí, no, para no quemarlos. Inge, entonces comenzamos con algunas preguntas de la charla pasada que quedaron ahí pendientes y vamos respondiendo, ¿le parece las que salgan acá en Facebook y en Zoom? Ya, perfecto, no te preocupes, tú eres el moderador. Dale, con Excelente. confianza. A ver, Inge, tenemos la pregunta de... ¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto. Ya, ok. Tenemos la pregunta de Orlando Villa. Nos dice, ¿qué acciones realizar para el llenado de fruto? ¿Desde qué momento? ¿Con qué herramientas o productos? ¿Cuántas veces? Y consideraciones hay que tener en cuenta. Mira, estuvimos conversando la capacitación pasada al respecto. Hay que partir desde qué estamos persiguiendo nosotros cuando ponemos un árbol de palto, ¿no? Estamos persiguiendo unos fines económicos, estamos persiguiendo unos fines de pasión. En el caso que nosotros estamos persiguiendo fines de pasión, hacer paltos es mucho más práctico, simplemente hay que dejar que la planta crezca. Cuando nosotros perseguimos fines económicos, hay que formarla desde el inicio. Hace poco estuve en una empresa por Olmos, la cual habían hecho una poda de formación muy buena, unas buenas recomendaciones siguieron, formaron un mínimo de 3 y un máximo de 6 brazos por planta a la primera cosecha. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de eso? Esperamos mucha cuaja. Cuando una planta pequeña, menos de 3 años, tiene bastantes ramas muy bien formadas, un injerto no tan alto. Entonces, va a ser una planta que en su primera producción va a producir bastante fruta, ¿no? 3 a 6 ramas, promedio 4.5 es una maravilla. Si tú en la primera campaña tienes 2 a 3 o máximo 4 ramas, o un promedio de 2.5 o 3 ramas por planta, estoy hablando de las ramas gruesas que forman, ¿no? Como le podríamos decir, los brazos en la uva, no los cargadores, porque los cargadores son más jóvenes, ¿no? Entonces, o los brotes, digamos así. Es una parte de la estrategia, ¿no? Entonces, es obvio que si tú formas una planta con más de 4 ramas desde la primera campaña, estás cumpliendo con un buen porcentaje de la estrategia para tener una buena cuaja porque estás poniendo fruta en todos los lados del árbol. Luego tienes que tener régimen hídrico, ¿no? La palta consume bastante agua. He visto campos que han cerrado un sexto año con entre 13 y un máximo de 20.000 metros cúbicos por hectárea. Eh, no quiere decir que mientras más riegues, más fruta vas a tener, pero es parte de la estrategia. El régimen hídrico, bajar el índice de hojas quemadas es básico para tener una muy buena cuaja, una muy buena cantidad de fruta. También el agua en los momentos críticos. El palto es mala madre y saben que va a preferir el brote, entonces en la floración, en el cuajado, nosotros no podemos escatimar el agua. Debemos, no quiero decir que rieguen en exceso, pero siempre apoyarse de sensores de humedad o tensiómetros, medidores de temperatura de hoja, fotos satelitales para medición del NVDI, todo eso, todo eso debes medir con el tema del régimen hídrico, ¿no? Luego está la nutrición. Si tú tienes una nutrición baja, media o copiada de alguna plantilla de otra realidad, no te aseguro que tengas un éxito, ¿no? Pero si tú eres una persona que quieres
sacar el máximo provecho y haces tus análisis foliares en las épocas deseadas, haces tu extractometría del suelo, analizas tu suelo antes de sembrar y sabes qué elementos te está faltando, es parte de la estrategia de tener un buen cuajado, ¿no? No quiere decir que vas a dejar que el árbol llegue a floración y que cuaje por gracia divina, ¿no? Puede pasar, hay gente que tiene bastante suerte, pero si tú le vas quitando puntos o le vas quitando atención a alguna de las cosas que yo te voy mencionando antes del cuajado, es obvio que no vas a tener un éxito rotundo. Puede que te vaya bien porque tienes buena variedad, pero de repente no tienes de repente una variedad patronal que es tolerante a sales y de repente no tienes sales, igual te va a ir muy bien, pero puedes tener una variedad que no es tolerante a sales, digamos como un mexicano y tienes bastante sales, déjame decirte que hagas lo que hagas, tu cuaja no va a ser tan buena como si hubieras previsto que estas aristas se pueden causar problemas. El tema nutricional es bastante crucial. ¿Por qué? Porque tú debes llegar a floración con ciertos niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, o sea, todos los elementos que la planta necesita antes de la cuaja, el boro sobre todo, ¿no? Hay bastante gente que se apoya con aplicaciones foliares de boro. Yo he hecho pocas veces las aplicaciones foliares de boro y me ha ido bastante bien revisando los niveles nutricionales después de la cosecha y antes de la flor, ¿no? Para ver más o menos cómo van a estar los niveles. ¿Por qué? Porque cada piso que va creciendo en la floración y se va convirtiendo en brotación, porque es así, es floración, cuajan, brotación, entonces esos pisos van consumiendo nutrientes, entonces tú debes llenar los tanques, que son las hojas maduras, hojas que tienen más de 6 meses, ¿no? Una hoja te debe durar más de 12 meses sanita en el árbol. Entonces eso también suma, ¿no? Está la nutrición. Y después cuando ya has cumplido con toda la tarea de generar ese almacén de carbohidratos, ya puedes hablar de adicionales como aplicación de regulador de crecimiento, porque de nada te sirve que tengas un árbol que esté el 50% de hojas quemadas, con bastante presencia de cloruros o bastantes suelos sódicos, y apliques paclobutrazol, porque lo que vas a hacer es matar esa planta o estresarla mucho más, ¿no? Entonces yo siempre escucho a veces gente que dice, el palto estresa el árbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obvio, pues si tu palto está medio estresado, obviamente que el árbol va a ser afectado por la aplicación del paclobutrazol. Ya, por ejemplo, si yo llego a la cosecha con un estado de árbol, digamos así, ¿no? O sea, acá no hay yemas florales, acá no hay nada, es un árbol que tenía una cosecha tranquila, 15 toneladas por hectárea, venía de un bajón fuerte de 4 toneladas, entonces hicimos un trabajo de recuperación. Si tú llegas a la cosecha con un árbol así, yo te aseguro que vas a tener una muy buena floración. El año siguiente pasó de 4 a 15, de 15 pasó a 22. Entonces, si vas por ese camino pintando tus ramas, acá se puede ver algo de algunas ramas pintadas, ¿no? Hay veces que algo de fruta, una flor loca. ¿Ves las ramas pintadas? Entonces, si tú pasas la cosecha con un tipo de árbol, bien, ¿no? Pero si tú llegas a la cosecha tú llegas con un alto porcentaje de hojas quemadas, es obvio que no vas a tener una buena cuaja. O sea, ¿qué te espera? Te espera bastantes problemas, ¿no? Si tú no llegas a la cosecha o pasas la cosecha con un examen, con una nota alta en el examen, es obvio que vas a tener muy poca fruta, ¿no? Si tienes el árbol llenecito de hojas, solamente vas a tener fruta afuera, si no has podado bien, si no has formado bien, solamente vas a tener fruta en la parte de afuera, no vas a tener fruta adentro, no hay distribución de luz, entonces puedes, digamos, afectar todo el proceso. Entonces yo digo, las estrategias no son de una sola campaña, las estrategias en la palta es de por vida, ¿no? Desde la selección del terreno, revisión de todas tus aristas, escoger tu variedad patronal, qué variedad ahora se está hablando bastante de variedades como Maluma, ya se dejó de hablar bastante sobre como el Hass, una híbrido de Hass muy tardío, pero con buenas características, entonces no solamente es la aplicación de un producto, sino que es qué patrón tienes, en qué clima, qué variedad, tu régimen hídrico, la formación de la planta, la nutrición, apoyarte con algunos reguladores de crecimiento, nutrición foliar, algas marinas, o sea, todo eso tiene que estar contemplado para que tengas un buen paquete, porque como te repito, no hay suerte en este negocio, ¿no? La planta te va a hablar, hay zonas privilegiadas que puedes llegar a un fondo que tienes un suelo con un pH 7, un agua con una conductividad de 0.34, es una maravilla, pues, ¿no? Entonces es súper fácil hacer pactos bajo esa realidad, entonces ahí vas a tener éxito asegurado, pues así pongas un sutano, un antillano, si tiene buenas características sobre el agua, te va a ir bien en la cuaja, ¿no? Entonces tenga mucho cuidado con este tema de las estrategias, porque
podría pasarnos la factura, como el comentario que dijeron, el Paclo Ultrasol estresa, sí, obvio, pues si tienes una planta con solamente hojas Mm, quemadas, obviamente que se va a estresarse por una aplicación de Paclo Ultrasol. Una pregunta muy recurrente esa, ¿no? Y acá tenemos una de William Conchambay. William, ¿estás por ahí? No sé si estás, pero espero que estés. Hola, hola, dice. ¿Sería gentil en hacer el ejercicio en el cálculo de paclobutrazol 25% en plantas de 6 años? Una recomendación para plantas de 6 años, ¿sí? En Ya, paclo. mira, hay que ver el tamaño de la planta y el vigor, normal, sin ningún problema, pueden pasar una foto y podemos revisarla. Si el árbol está sano y está, digamos, un distanciamiento promedio de 6 metros, ha invadido, digamos, 1,5 metros hacia las calles, ¿no? Entonces tienes un buen vigor, buena distribución de ramas. Si el árbol en 6 años ya debería estar arriba de los 3,5 metros después de la poda, ¿no? Podar a 3 metros para llegar a 4 metros. Un palto puede crecer entre medio metro hasta 1,5 metros anual, dependiendo de la variedad y de la zona. Entonces, las podas en árboles de 6 años ya se bajan a 3 metros, 3,5 metros como máximo. Hay gente que lo deja a 4 y les va bien, ¿no? Tienen un mayor distanciamiento, 7,5 metros, 8 metros, ¿no? Pero si nosotros vamos a tener, digamos, el siguiente escenario, un sutano cada 6 metros, en una zona donde no tiene muchos problemas, va a ser un bosque, ¿no? Ah, Peor si claro. lo pones a alta densidad. Entonces tú tienes que regular tu cantidad de paclutrazol en función a qué tipo de flor tienes, ¿no? Si tienes flor indeterminada, es una aplicación un poquito más ligera, un menos volumen por hectárea, y así es una aplicación con flor determinada, si tienes que hacer un mayor mojamiento, porque no vas a tener mucha acción del antigeberélico, ¿no? Porque es un año de baja producción y tienes que ser sumamente riguroso para aplicar. Tienes que ver si es que ese tipo de flor obedece al año, ¿no? Entonces, tu tamaño de planta, tú puedes estar, por ejemplo, en unos 1.000 litros por hectárea, a un 0,7, 0,6 si tienes un árbol muy bueno, ¿no? Y un árbol de más o menos 3,5 metros, 4 metros. Si el árbol comienza a bajar, tú puedes ir a 800, 600. Yo he aplicado en algunos escenarios donde estoy saliendo de estrés, digamos, al segundo año de la recuperación de una plantación, y yo tengo un árbol que tiene más o menos 3 metros, yo aplico 400, 500 litros por hectárea, ¿no? Porque tienes que tratar de poner tus papeles hidrosensibles y ver que los brotes vegetativos que tú quieres inactivar tengas una buena cobertura, ¿no? Dicho sea de paso, voy a poner acá la fotito, vamos a compartir de nuevo. Esta es una plantación súper vigorosa, sutano, cenica. Miren el tamaño del tractorista. Pues, el tractorista pues, está más o menos a los 2 metros, este árbol tiene como 4 metros. Gente que no le gustaban mucho las podas porque no podían hacer muchas. Yo cuando los conocí habían sembrado acá cada 2,5 metros, creo, los sutanos. Y es bien difícil, súper difícil acomodar una plantación cuando tiene 6 años, ¿no? Entonces con las máquinas que no tienen estas varas, las máquinas que vienen sin estas varas, ¿ya? No hacían una cobertura total para las aplicaciones, ¿no? Sea paclobutrazol, sea pesticida. Entonces lo que se hizo con esta empresa es ingeniar un implemento en el cual yo tengo una cierta distancia, una buena cobertura, ¿no? Bajabas la velocidad y era un fondo que aplicaba paclobutrazol 800 litros por hectárea, ¿no? 800 a 1.000 litros por hectárea. Es lo que aplicamos acá anualmente, ¿no? No se podía podar muy fuerte, ¿por qué? Porque si no te quitabas un buen porcentaje del árbol y se quemaba por el sol porque ya lo habían acostumbrado mal, ¿no? Como una especie de pared. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver, ¿no? Si yo tengo un árbol muy, muy alto, tengo que ingeniármelas con alguna manera de que los productos se depositen en la totalidad, ¿no? Entonces, imagínense con las máquinas pequeñas, esas las que convencionalmente vemos o antiguamente se veían, pues no, que no podemos decir marca ni modelo, ¿no? Porque ganas no faltan, pues en una conferencia te va a decir, pucha, esta máquina es buena, esta máquina es mala, ¿no? Pero a la final es cherry para otras empresas. Entonces buscan la manera de que, acá incluso ya se le puso pitones acá, boquillas, boquillas. Entonces, con la idea de buscar que toda la planta tenga una aplicación uniforme, no solamente paclobutrazol, sino también tienes que pensar en todo. Si yo voy a hacer una aplicación de arañita, tú le bajas la potencia, 5 o 6 bares y haces una deposición de producto y va chorreando, pues, ¿no? De arriba hacia abajo. Si yo quiero hacer una aplicación para querezas, no puedo usar este tipo de máquinas. ¿Por qué? Porque las querezas están en el envés, ¿no? Entonces, para poder hacer una mejor cobertura ya necesitas el remolino, meterle el turbo y todas esas cositas, ¿no? Claro.
Qué interesante esa máquina, Inge, ¿eh? Seguro pocos la han visto, ¿no? En realidad hay bastante gente que hace modificaciones, ¿sabes? Esta es una máquina, también no puedo decir el país, con un tractor súper antiguo, tampoco una marca que, pucha, que es una de las primeras que están acá. Entonces se le estaba ayudando pues, a que la planta tenga la mayor cobertura de hojas para poder aumentar los kilos, ¿no? A pesar de que se ve la plantación bonita, estaban sacando solamente 4 toneladas por hectárea por X motivos, ¿no? Nunca los pudimos descifrar. Entonces lo que hicimos es mejorar las estrategias. Cuando mejoramos el régimen hídrico, un día, imagínate, tenía un sistema que un día regaba por una manguera y otro día regaba por otra. Entonces vimos que en 1 o 2 meses el campo ya pues estaba medio cojo, pues, ¿no? Uniformizamos el riego, cambiamos los turnos, hicimos manejo nutricional con un seguimiento, ¿no? Seguimiento de foliares, extractometría, lisímetros, o sea, tienes que enseñarle a la gente todas las herramientas para que no pueda, digamos, no pueda meterse cabe solo, ¿no? Entonces le dejas una plantación bonita. La máquina fue una idea en conjunto ahí con los muchachos de sanidad, y salió pues ahí la modificación, ¿no? Bueno, hay que ingeniárselas en esta vida. Samuel pregunta, uy, esa máquina está buena, dice. A ver, tenemos una de Ember Cordero. Ember, ¿está por ahí? La aplicación de calcio, oro, zinc, más citoquininas y algas marinas ayudan a la floración y retención de fruto en una plantación de 4 años. Claro, claro, ahí tienes que tener solamente en cuenta la dosificación de citoquininas, ¿no? Yo he hecho aplicaciones en floración de gibberelinas, perdón, en cuaja de gibberelinas, algunas citoquininas también, bastantes ensayos. Y bueno, sí hay algunas cosas interesantes. Yo soy partícipe del uso de algas marinas porque la planta necesita reforzar. Ahora, estos hongos como la ciriplodia o alguna fitóptora ya que están instaladas en alguna zona, más que todo la ciriplodia, necesita pues un refuerzo, necesitas darle un poco de empuje. Entonces, aplicar algo de citoquininas y algas marinas ayuda bastante. Hay que tener cuidado también en la floración. A mí no me gusta hacer muchas aplicaciones, ni muchas mezclas entre insecticidas y fungicidas máximo. Le aplico un insecticida, un fungicida, o si podemos hacer el mínimo de aplicaciones en la floración, es mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que la planta puede tener 2 millones de flores, el exceso de presión o los errores. Yo he visto que bastantes flores se pierden después de una aplicación a 10 bares, 7 bares. A mí me gusta aplicar 5 o 6 bares, ¿no? Prefiero gastar un poco más de volumen, pero no hay que aprovechar de que la planta puede tener tantas flores, ¿no? Puedo tener 2 a 5 millones en una planta de 6, 7 años, pero a la final imagínate, tuviste la oportunidad de aumentar tu cuaje y solamente cosechaste 70 florcitas, 70, 110. Entonces, no hay que tratar de no botar muchas flores, ¿no? Las aplicaciones tienen que ser bien ensayadas y tienes que documentar por lo menos un par de años de que esa citoquinina con algas marinas en plena flor, tuviste un efecto súper provechoso, ¿no? Para que no se te caigan $1 por hectárea. De repente la aplicación te cuesta 45 y perdiste de repente $150 por hectárea, pues analiza. De repente la fruta que cosechaste estuvo muy buena, pero tienes que hacer tus ensayos respectivos, ¿no? Ahora se enoja Antonio porque ellos tienen la citoquinina con las algas marinas. Tenemos el Seaweed Mix, por si acaso. Es buenísimo. Inge, acá tenemos una pregunta de José Sandoval. Dice que está induciendo floración con nitrato de potasio y citoquinina orgánica. ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Estaría bien, dice, o cómo lo puede complementar? Mira, yo una vez escuché un comentario de un genetista y me dijo que la planta ya venía inducida, ¿no? La planta ya viene con una genética de inducción por un tema nutricional y climático. Yo he visto inducción hacia algunos procesos, por ejemplo, translocación en uva y esas cosas. Yo he visto inducción al estrés, induzco a un estrés para que la planta emita más flor, obvio que lo va a hacer, pero yo nunca he hecho un trabajo de inducción con algunos nutrientes, ¿no? Ahora, si me dice que el año pasado sacaron más de 30 toneladas por hectárea con ese trabajo, bien, pucha, debería compartirlo para todos, ¿no? Pero el cuarto año yo lo he manejado siempre con una fertilización estándar de macros y micros. Hay algunas zonas donde sí se le debe aplicar algunos quelatos, ¿no? Hay que tener cuidado bastante con la falta de clorosis, que puede ser una hipoxia radicular traducida en una clorosis férrica, porque exceso de humedad inhibes algunos mecanismos de absorción de fierro. Me pasó bastante en suelos carbonatados, pero inducciones florales
con productos como nitrato de potasio, no, habría que revisarlo, ¿no? Pero yo nunca lo he hecho, ¿no? Yo lo que podría decirte es que si es un año on y un año off, y un año frío inclusive, por ejemplo, la inducción floral, yo he visto que la temperatura influye bastante. ¿Por qué? Porque en los campos, estuve en un campo de palta ayer en la mañana, en la zona de la Libertad, a 30 minutos hacia el este, y vi bastante yemas florales, un buen porcentaje del campo. Entonces me di cuenta de que estas temperaturas están bajando un poco más de lo normal o menos, o sea, las temperaturas están más bajas que el año pasado. Es por eso que yo creo que es un año off lo que se viene. Este año será un año on para el Perú. Se viene un año off, se va a adelantar. Yo creo que va a ser corta la primera floración, hay que aprovecharla. Ya entonces de repente creo que se está partiendo en dos la floración, es lo que yo he podido observar en esta zona, ¿no? Las plantas no estaban ni feas ni bonitas, estaban estándar. No tan bonitas como lo de la foto, pero estaban estándar, y había un 25% de plantas con yemas hinchadas, que ya estaban induciéndose floralmente. Yo creo que es más por la temperatura, ¿no? La nutrición sí puede haberle faltado, pues, algo de nutrición en la campaña pasada. Tienen algo de hojas quemadas, ¿no? Busqué la relación entre plantas estresadas con flor, igual no la encontré porque habían plantas muy bonitas que estaban con flor. Entonces, yo creo que ya la inducción ya se está dando, el cambio de sexo de vegetativo a una flor, y ya va a comenzar la floración. Si quieres apresurarla con un proceso, no sé, ten cuidado con los estreses, no sé, revisa tus conductividades, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? El palto no le gusta una conductividad alta, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Si tú pudieras tener una conductividad de hasta máximo, 1.2 en solución suelo, solamente cuando fertilizas es una maravilla, así que hay que tener bastante cuidado. No todos Claro. los pozos tienen buena conductividad, ni todos los suelos, ¿no? Ahí que José Sandoval nos explica a ver cuánto produjo, a ver si más o menos ya atamos cabos. Claro, A ver, tenemos. sí, si no para buscarlo al toque nada más, le compramos el dato. Ahí está, José. Y A con ver, esa José. inducción, sí. A ver, tenemos por acá una pregunta de Gabriel Genaro Quintanilla. El uso de paclobutrazol, pacloaje, gracias, Genaro. Vía sistema de riego en plantas de 6 años. ¿Sistema de riego, Inge, se puede aplicar el paclobutrazol? Mira, yo he escuchado, yo nunca lo he hecho, perdón, lo hice una vez en ICA, lo hice para un ensayo, hicimos la aplicación vía sistema, no tuve mejores resultados que hacer la aplicación foliar, la verdad es esa. Pero hicimos solamente 2 aplicaciones. Yo sé que en una zona donde han puesto variedades muy vigorosas y los climas son buenos y los suelos también, y tienen buenas producciones, los árboles crecen bastante y hacen aplicaciones mensuales de paclobutrazol y uniconazol, dependiendo de la variedad y el campo, ¿no? O cómo lo maneje el ingeniero. Entonces, yo sé que lo hacen bastante, una aplicación de gramos por hectárea mensual para mantener el vigor, ¿no? Y les va muy bien. Mira, yo lo he hecho y yo hice 2 aplicaciones pre, pre-cuaja, digamos una pre-cuaja y una pre-flor y una pre-cuaja, y no tuve mejores resultados que haciendo la aplicación foliar. Entonces, no teníamos problema de vigor, el vigor se había manejado con las podas, una planta que no pasábamos niveles de 2.1 de nitrógeno, ¿no? Entonces no teníamos excesos de nitrógeno ni de vigor, ¿no? Se manejó muy bien. Cuando llegó el momento de hacer el ensayo entre suelo y la aplicación foliar, que normalmente estoy acostumbrado a hacer, no tuve mejores resultados. La foliar siempre le ganó. Pero sí sé que hay gente que utiliza mensualmente el paclobutrazol o el uniconazol vía sistema de riego para mantener un tamaño del árbol. Ahora hay que tener cuidado porque los niveles altos de paclobutrazol en el suelo se pueden fijar por bastante tiempo. No sé cómo les estará yendo en ese aspecto, ¿no? Acá en Facebook una consulta de Julio César Velarde. ¿Qué temperatura óptima para buena inducción floral? Según la literatura dice que debes tener entre 100 a 120 horas abajo de 13 grados centígrados, 12 grados, pero hay unas zonas de la cosa temperaturas, ¿no? Lo mínimo que llegas es a 12, 13 grados y solamente por un mes, ¿no? Entonces, yo no le tengo mucho miedo al clima, a las temperaturas bajas. Lo que sí le tendría yo, ahora, no vamos a hacer paltas, pues, en zonas donde las temperaturas están menos de 9, 10 grados, pues tampoco yo creo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? En algunas zonas puede bajar 5 o 6 grados, sí he escuchado, pero no es una época donde está la floración, no es antes de la flor.
Entonces, yo no miraría mucho el tema de las temperaturas mínimas y máximas. Ahora, la literatura también te dice, pues, que arriba de ciertos grados centígrados eh, tienes bastante posibilidad de que pierda flor, ¿no? Pero hay partes en Sudáfrica, en Australia, donde la temperatura está arriba de los 34, 35 grados y no tiene ningún problema y tiene buenas producciones, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con esos comentarios. Lo que sí habría que tener bastante, hacer hincapié son las temperaturas que no tengan mucho gradiente térmico, ¿no? Yo he visto que a partir de 10 grados de gradiente térmico la palta cuaja muy bien. Campos que tienen 14 y 15 grados de gradiente térmico también le va muy bien. Ica es una zona donde puedes tener pues en la mañana 10 grados y en la mañana 25, ¿no? Entonces es una maravilla para los frutales, ¿no? Entonces, yo no le tengo mucho miedo pues al clima. Si estamos hablando de la costa, de la costa norte y hasta la costa sur. Nazca también tiene algunas temperaturas extremas y tiene unas buenas producciones, se han registrado, ¿no? Si vamos a la sierra, pues habría que tener cuidado hasta donde crezca el árbol y pueda florecer y que no tengas problemas de heladas, no como Chile, por ejemplo, que puedes tener tus campos hermosos y cae una granizada, pues si tienes todos los árboles llenos de nieve, ¿no? Entonces, yo no miraría mucho ese aspecto, ¿no? Porque la literatura te dice una cosa, pero en la realidad estamos experimentando que se adapta bastante a diferentes rangos de clima, ¿no? Un mínimo, yo creo que con que tengas en tu zona un mínimo de 10 grados de gradiente térmico, yo creo que tu árbol va a estar perfecto y va a crecer muy bien, ¿no? A ver, Luz Supanta de Zoom. Luz, ¿estás por ahí? Espero que sí. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se puede aplicar biol en mezcla con algas y aminoácidos después del cuajado? De ser así, ¿en qué dosis recomendaría? La plantación es en sierra, gracias. Mira, si tienes problemas de suelos básicos, hacer las aplicaciones de los violes que tienen alta conductividad, yo tendría mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ver que ahora el negocio de la palta cada vez es que tengas una alta producción a un costo razonable. ¿Qué pasa si tú te estás gastando en todas esas formulaciones, pues, digamos, más de lo que podrías ganar, ¿no? Entonces hay que, o sea, te voy a ser bien sincero, funciona. De que funciona, vas a ver tus raíces mucho más bonitas, vas a ver tus hojas mucho más brillosas, qué sé yo, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado con las cantidades. Si lo necesitas, porque has visto alguna deficiencia, tienes un suelo súper pedregoso, donde tienes deficiencias radiculares, tienes problemas de brotación, hojas quemadas, qué sé yo, pues si quieres atacar un problema y no tienes otra salida, dale nada más. Yo lo he tenido que hacer y yo he aplicado bastante biol, digo, como más o menos algo de 40, 50 litros por hectárea, ¿no? En dos aplicaciones. Yo sé que hay gente que aplica hasta 120 litros de violes, hay bastantes marcas, productos, sabores y colores, ¿no? O sea, solamente aplícalo, funciona bien. Si tienes problemas específicos, si sabes que te va a ayudar, aplícalo, pero si tienes un suelo que no tiene problemas, si tienes buena agua, lo que tienes que hacer es manejar nutricionalmente bien tus árboles, analizar bien tus aristas como el suelo y el agua. Si me dices que tienes solamente agua de lluvia, ten cuidado, porque de repente puede ser alguna aplicación de un producto que después no puedas lavar y se encuentra muchas veces algunas plantas de algunas zonas con hojas quemadas, ¿no? Entonces, ¿qué le aplicaste? Pues un producto con demasiada calinidad, ¿no? La Mm, calinidad es lo que te va a reducir bastante, te va a mermar la producción. Tengan bastante cuidado con los productos que aplican vía sistema de riego y zonas donde no hay mucho régimen, no hay mucha disposición de agua, peor todavía. ok. A ver, Clemente Miguel nos pregunta, ¿puedo utilizar abonos foliares en floración? Cortita dice. Abonos foliares en floración. Eh, Mira, de repente alguna de las respuestas que doy rompe bastantes esquemas. ¿Por qué? Porque yo soy de la cultura de los palteros de hace 15, 18 años, ¿no? Donde aprendimos a la mala muchas cosas. La historia de la palta en el Perú comenzó como está comenzando ahorita Colombia o como sigue ahora México, ¿no? Que es en la selección de plantas de la sierra, traídas y proliferadas acá en la costa donde tuvieron bastantes problemas y comenzamos a aprender a la mala, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí es que si te acepta, tú puedes ver algún cambio nutricional después de una aplicación foliar siempre y cuando la planta y las hojas que tú vas a aplicar sean maduras, ¿no?
¿Por qué? Porque la absorción, la fijación del nutriente podrá estar ahí, te va a salir en el análisis de todas maneras, pero todavía yo no he encontrado un argumento científico que me diga que las aplicaciones con hojas maduras sí tienen una buena absorción. Hojas jóvenes, plantas jóvenes, sí. Si tú quieres hacer una aplicación de boro foliar para aumentar la cuaja, porque dicen que aumenta la viabilidad del tubo polínico, las he hecho y también las he comparado versus campos que no se han hecho. En un caso, en un resultado me dio que tenía la misma cantidad de kilos que dólares invertidos. Entonces, tú tienes dos opciones: o haces para gastar un poco más la maquinaria y el producto y puedas comprarlo y generas ahí un plus en la cadena, o puedes no aplicarlo porque vas a tener el mismo resultado en dólares, ¿no? Entonces, ese es un análisis súper importante de las aplicaciones foliares. Si lo que vas a aplicar, uno tienes que ensayarlo, conocer tu conductividad, inclusive de la mezcla. Los foliares, hay foliares que cuando formulan mal pueden quemar, entonces ten bastante cuidado. Yo te diría lo siguiente: yo aprendí una cosa, ¿no? Cuando tú tienes un campo, así sea de 1 hectárea o de 1000 hectáreas, tienes que hacer un ensayo primero en un par de plantas, ¿no? Tienes que hacer un par de plantas, más adelante haces un par de líneas, después haces la mitad de tu campo y después haces todo el campo, validando y estudiándolo, porque no hay que caer en la comodidad de recibir una dosis y hacerlo pues el resto de tu vida, porque si no, pucha, ¿para qué estamos? O sea, la investigación no para. Entonces tienes que determinar si es que los dólares por hectárea que aplicaste van a ser provechosos en el lifetime del negocio, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Que yo te digo que sí, encuentras diferencias, vas a encontrar que subiste algo si las hojas están maduras, vas a encontrar una cantidad mayor de nutrientes en la hoja en el momento del análisis foliar, pero si vas a hacer aplicaciones para flor específica, aumentar la viabilidad tubo polínico, o una aplicación focalizada de algún nutriente que tengas alguna deficiencia, no puede ser, ¿no? Pero no que, no que la planta lo vaya a absorber con las hojas maduras. Hay que tener bastante cuidado con eso. Bacán, bacán, Inge. Tenemos una de Jerry. Jerry está por ahí, en Facebook. Buenas tardes. ¿Qué problemas tendría si en plena floración y cuajado la planta tiene un follaje más frondoso? ¿Ocasionaría la caída de mi fruto? Y si es así, ¿qué me recomienda hacer en estos casos, por favor? Está preocupado, Jerry. Claro, una jalada de orejas, porque tú tienes que tener ingreso de luz por todos lados. Parece que no fuiste a la capacitación de la poda que hicimos hace Joda. bastante tiempo. Se hizo con ganas claro, hicimos una de poda. Si tienes hay que analizar primero la variedad. Espero que si es sutano, los sutanos se podan un poco más fuerte, tiene que haber ingreso de luz por todos lados. No estoy diciendo que abran ventanas, es una apertura de ventana y un aclareo. Después de la cosecha de una planta mayor en su segunda producción, o después de la primera producción, si formaste bien y el árbol está grande, tienes que hacer tu primera poda, que es una ventana y un aclareo para que ingrese, para que uno renueves una rama, o una rama mal ubicada, o una rama mal formada, o ingreso de luz. Es lo que buscas en la poda, que ingrese la luz y hacer algo de renovación. Renuevas un 15, 20, 30%. Si hay veces que necesitas renovar el 50% del árbol, es necesario que ingrese luz. Si ya estás en flor y está frondoso, es porque el patrón de repente es muy vigoroso, hiciste una poda muy, muy suave, y lo que vas a tener es cuaja. Sí, puedes tener una buena cuaja, vas a tener que aplicar algún regulador. Hay que ver en qué estado de la flor está, qué tal vigor tiene, si no tiene hojas quemadas. Entonces vas a tener problemas en la cuaja, porque frondosidad es menos cuaja, y también vas a tener diferentes maduraciones. Las frutas que maduran en sombra no tienen la misma maduración que una fruta que está medianamente expuesta al sol o ubicada en las calles, ¿no? Entonces también vas a causar problemas al momento de la cosecha. Así que espero que tu jefe no esté escuchando, porque no te va a meter una buena jalada de orejas. Has Ya debido está hacer una buena leyendo. poda, pues, ¿no? Ahora, yo no recomiendo, yo recomiendo hacer una corrección de poda máximo 2 semanas después, ¿no? Si digamos, viene el asesor y te dice, poda de tal manera, y tú vas después de 15 días a ver cómo terminó el campo, y tienes que hacer una corrección. Yo creo que es el momento, porque después de entrar ahorita a hacer, he hecho podas en flor, he hecho podas con campo florecido. Fue una experiencia alucinante, porque nos ganaba la poda, pues, ¿no? Y el campo ya está floreciendo, pues 800 hectáreas no se puedan así nada más, ¿no? Claro. Y entonces, escucha,
sí sientes que puede estar botando algo de fruta, pues, ¿no? Si hay un momento que Claro. ya no llegas a un punto que dices, ¿seguimos o no? Pues entonces, si ya la fregaste, ya tienes que darle para adelante, porque mucho peor es no tener una buena distribución de luz, vas a tener una madurez ineficiente, hay que ser arquitectos al momento de armar el árbol después de la cosecha, ¿no? Tienen que tener una arquitectura armónica para que el ingreso de luz y la renovación de la planta se den, ¿no? Entonces, si no has hecho eso, pucha, o si has tenido algún problema, lo que te queda ahorita es hacer alguna aplicación de un regulador en el caso de que la planta esté en condiciones de que pueda soportar. No creo que sea una buena opción bajar el régimen hídrico. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que el palto es mala madre, va a preferir alimentar el brote, es más fácil para él y es más conveniente que cuajar, entonces bajas el agua y también podrías tener caída de cabecita de fósforo, cositas así. Lo que sí no me excedería el nivel de nitrógeno, ¿no? Si tienes algún foliar, revísalo, espero que los niveles estén altos, y si están altos, hace un mes o hace 15 días, baja tu nutrición nitrogenada, ¿no? Tendrías que buscar otra fuente de calcio. Bastante calcio te ayuda en este momento a la cuaja, ¿no? Poco nitrógeno y bastante calcio. A Jerry le podemos sugerir entonces que vaya a nuestra sección de videos y revise los webinars pasados de sobre poda, por ejemplo, Claro, para, para que claro. no ocurra ese Una problema aplicación nuevamente. también una aplicación de calcio, magnesio y boro sería espectacular. El K-Mag, bueno, claro. Ahí está, ahí está, ahí está Jerry, ya sabes, tienes el dato. Sí. Variedad Hases, ya está bien. Tenemos a John Alexander. ¿Cuántas Espérate en veces la al año se evaluación. debe regar? ¿Cuántas veces al año se debe regar y fertilizar cuando el árbol de palta está en producción, teniendo en cuenta que el cultivo está ubicado en una zona andina, es 2.700 metros sobre el nivel del mar? John Alexander, atento. Wow, John Alexander me la pone difícil. Mira, yo he visto que los campos aquí en la costa, en ríos por gravedad, funcionan bien con un riego semanal y a veces quincenal, si es que no hay mucha disponibilidad de agua. Las producciones no son tan altas. Lo mínimo que he visto esta campaña ha sido 4 toneladas y lo máximo ha sido 17 en campos en río por gravedad. ¿No? Eso es lo que he visto. Después, cuando subimos un poco a la sierra, tuve la oportunidad de estar en una zona muy parecida, partes altas que solamente se riegan con lluvia, pucha, pero se rían más o menos, llueve 10 meses al año, ¿no? Entonces, si tú tienes en una parte seca los paltos, tienes que regar cuando el suelo te esté diciendo y la planta también, ¿ah? Tú vas a ver que las hojas, no tengo muchas fotos de hojas estresadas, pero cuando tú te das cuenta que la hoja se comienza a barquillar y doblar hacia abajo, o sea, la hoja, en lugar de estar así, comienza a hacerse hacia abajo, es cuando tú tienes que hacer una reposición, o mejor dicho, ya es un poco tarde para que hagas la reposición hídrica. Y cuando los brotes jóvenes se queman en la puntita, tú vas a ver un brote muy joven, y en el ápice de la hojita, así, en la puntita, se está, se está marchitando, ya quiere decir que al día siguiente, perdón, un día antes tuviste que regar. Entonces no debes llegar a los puntos de estrés. Eso es lo que te va a determinar la cantidad de veces que tú tienes que regar. Y tienes que ser sincero contigo mismo y ver si el agua te va a dar para el proyecto. Entonces, si es una zona que tú me dices que riega la mitad de meses del año, ya tienes, digamos, el 50% del agua hecho, ¿no? ¿Ya? Y la otra mitad la vas a regar una vez por semana o cada 15 días. En floración, la humedad tiene que estar toda la semana, por lo menos son unos 45 hasta 60 días en promedio, ¿no? Desde que inicia la flor hasta que termina. En esos 45 o 60 días de la flor, tú por lo menos una vez por semana vas a tener que ponerle agua para que tengas una franja de humedad. Los anillos no tienen que ser tan grandes. He encontrado bastantes agricultores que hacen unos anillos inmensos. Entonces lo que se tiene que hacer es como un pequeño manteo, ¿no? Un pequeño manteo de la humedad. El agua debe pasar, no debe erosionar. Entonces los anillos muy grandes, yo he visto que no llega el agua a donde las raíces absorbentes están, ¿no? Entonces las producciones no son muy altas. Yo he visto eso, que las producciones no son muy altas cuando el agua no llega a las raíces que están pegadas al tallo. No te digo que inundes y que el agua esté libre en el tallo, ¿no? Pero sí te digo que esté más o menos cerca, ¿no? Tienes que ser un buen diseñador para poder hacer riego por gravedad y en zona andina más todavía, ¿no? No la tienen fácil.
como nosotros que tenemos la manguera y botar, y abrimos el caño y sale el agua, ¿no? No la tienen fácil, tienen que ser buenos arquitectos para que el agua pase suave y en época de flor por lo menos una vez por semana. Si estás en una zona seca, ¿no? Y si tienes una zona que donde llueve en época de floración, hermano, bendecido, entonces te va a ir muy bien, ¿no? Tenemos aquí a Julio Camacho. Buenas tardes, ingeniero. ¿Recomienda usar ácidos húmicos cuánto y en qué época se recomienda? Gracias. Los ácidos húmicos mira, son aplicaciones que las puedes hacer para vigorizar después un evento fisiológico, antes de un evento fisiológico, ¿no? Los ácidos húmicos funcionan bien. Ten en cuenta que si tienes sistema de riego por goteo, te van a odiar el supervisor, el jefe de riego, o tú mismo vas a odiar al que te vende el producto porque tienes que hallar la concentración necesaria para que no tengas problemas de taponamiento. ¿Ya? Igual con los fúlbicos, mucho, mucho cuidado, ¿no? Tienes que aplicar una dosis exacta para que no tengas taponamiento de goteros o problemas. Tienes que limpiar tu sistema antes y después de hacer la aplicación de estos ácidos, ¿no? Yo la aplico 2 veces al año, yo no me hago muchos problemas, las aplico después de poda, cuando tengo emisión radicular y preflor, ¿no? Ahí he hecho mis aplicaciones de ácidos húmicos, ¿no? Claro Ah, que ok. no te puede decir la marca y la cantidad, pues para que no hacerle cherry a otra empresa. Ahí tenemos el Lumifulvic, si gusta también, Ah, claro. Julio. Claro, claro que sí, claro que sí. A ver, tenemos una de Rubelina Iquique. ¿A qué se debe la abundancia de hojas quemadas y con qué nutriente le doy solución? Hay que ver que el tipo de quemadura, ¿no? Cuando tú coges la quemadura y la quemadura suena como crunch, ¡prac! En la punta, si es en la punta, o en los bordes son sales, puede ser sodio o cloruro, ¿no? Cuando en los bordes es cloruro, cuando es en la punta es sodio, también falta de agua, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, hay gente que riega muy poco los paldos y espera que estén hermosos, entonces tienen bastantes hojas quemadas. Sí, entonces hay que diferenciar, ¿no? Si entre los bordes y las puntas y suena como tostado la secadura, un crunch son sales, concentración salina en las células de la hoja. Pero si es suave, es presencia de algún hongo, puede ser un verticillium o puede ser una laciliplodia. Cuando la quemadura de la hoja es suave y no hace crunch, es un problema de hongos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sales tienen que hacer análisis? Puede ser sodio, o puede ser solamente cloruros, o puede ser la mezcla de ambos. La mezcla de ambos, en algunos campos se da aguas con cloruros y suelo sódico, Dios mío, es sumamente complicado hacer paltos. No puede dejar de regar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un punto en Olmos, donde el porcentaje de sodio intercambiable estaba arriba del 28, 30, y la conductividad era 2 del agua, ¿no? Entonces, los patrones mexicanos sumamente quemados, el sutano se comportaba bien hasta que dejaba de regar una semana, porque a veces se malograba la bomba y no venía el pocero, pues a veces te vas a trabajar con unos sitios donde no te encuentra pero nadie. Entonces el pocero se demoró pues prácticamente 3 días en encontrar el fondo. 15 días después de ese evento tuvimos hojas quemadas en sutanos con partes con 28% de sodio intercambiable antes de la plantación, porque una vez que tú haces las aplicaciones de sulfato de calcio, haces las aplicaciones de yeso agrícola en la preparación y tienes más o menos unos 6 meses, ya esa sales la comienzas a trabajar, ¿no? Los cloruros es más fácil de trabajarlos porque manteniendo tu bulbo de humedad fuera de la zona radicular, o manteniendo con lavados cada semanal o 15 días, es bueno, ¿no? A ver, tenemos una pregunta de José Aguilar. Si aplico paclobutrazol o uniconazol, al aplicar con aminoácidos o con algas o algún tipo de producto parecido, ¿no contrarresta la finalidad del regulador de crecimiento? ¿Puedes repetirme, porfa, que se cortó? Si aplica paclobutrazol, paclo o uniconazol, si lo mezcla, digamos, con aminoácidos o con algún tipo de algas, por ejemplo, o un producto parecido, ¿no contrarresta la finalidad que tiene el producto en sí, el regulador de crecimiento? Mira, yo nunca lo he mezclado, ¿ok? Entonces, te soy sincero, aplícalo solo nada más. Aplícalo solo. Yo no te recomendaría que lo apliques junto, ¿no? Y si te lo dije, espero que... No, mentira, no creo que he hecho la recomendación de hacer las aplicaciones de Pac Ultrasol
con este tipo de productos. El paclo tiene que ir solo, o sea, tú lo que estás haciendo es entrar a frenar la síntesis de heberelina y tiene que estar solamente tu paclobutrazol. Si quieres hacer unas aplicaciones adicionales, consúltalo bien. Yo no lo he hecho, no me lo han pedido, nunca lo he escuchado, es primera vez, así que me agarraste pues ahí con los pantalones abajo. Más bien voy a averiguar, me dan ganas de investigar a ver si es que resulta, pues, ¿no? Pero yo cuando he hecho aplicaciones de Paclo, solamente Paclo y su adherente, nada más. No hemos hecho, Sí. sí, no lo hemos mezclado con nada. Ok, ok. Ya sabe, José. Nélida Bautista de Ayacucho. Por favor, tenemos problemas, no sé si fitopatológicos o fisiológicos, respecto a la presencia de tumoraciones a nivel de tallos. ¿Alguna experiencia al respecto? Sí, esa es una bacteria. Es una bacteria. Si todos los árboles están infectados, hay que revisar la procedencia de esas plantas, el origen del vivero. Yo lo he encontrado muy aisladamente, muy pocas plantas con tumoraciones. Lo que he hecho es simplemente retirarlas y todas las plantas están con... Nunca ha sido un problema aquí en la costa. No te podría dar mayores detalles ni cómo curar una plantación que estén todas con esas tumoraciones, ¿no? En uva, estas tumoraciones al nivel del injerto, pues es súper fuerte, ¿no? En palto, como te digo, lo he encontrado súper aislado. Cuando hicimos la consulta me dijeron que una última de bacteria, alguna tumefaciens que causa estos problemas, ¿no? Si te digo, si tienes el 100% de tus árboles, pucha, yo en realidad estuviera bien preocupado porque sí he visto que se quedan bien feos y bien chiquitos, ¿no? Entonces, cuando un árbol no crece, digamos, de una manera vigorosa y no llegas, pues, en los primeros 3 años tienes que estar bordeando los 3 metros de altura sin ningún problema. Entonces yo te digo que si no estás el primer año, por lo menos 1,50 m, lo mínimo que puedes llegar. El segundo año, 2,5 m, y el tercer año, 3,5 m. Si no estás en esos estándares, tienes algún problema a nivel injerto, un problema de suelos, un problema de agua, algo mal hemos hecho, o de repente una completa desgracia. Entonces, si el 100% de estas plantaciones están con estos tumores, es que alguna viene infectada y está causando algún contagio, pues las tijeras de poda, los serruchos, si no desinfectan, ¿no? Si me dices que es el 10%, yo pensaría, y las plantas están horribles, ya están horribles y no crecen, tienes que empezar a sacarlas, ¿no? Es mucho más económico sacarlas que mantenerlas, porque es una planta que nunca va a lograr la misma producción que una planta grande y vigorosa, ¿no? El campo y lo que tú has hecho en la plantación te van a hablar. El porcentaje de tus plantas afectadas por este tipo de la Acidiplodia, Phytophthora, Verticillium, que se ve muy poco en realidad, ¿no? Es muy esporádico, ¿no? El Samblach, inclusive, pucha, ya hay campos que ya no tienen Samblach, gracias a Dios, ¿no? Pero si tú tienes un porcentaje alto con estas tumoraciones, yo retiraría todo el porcentaje que se pueda, porque en realidad no he visto que tenga una buena formación y recuperación. Se quedan achaparradas, las ramas maduran muy rápido, se doblan, tienen una fea forma, entonces hay un poco más de detalle, ¿no? Para poder orientarte. Si el 100% está así, complicado. Pero si tú ves un 5 o 10%, reemplázalos, ¿no? Ok. Tenemos una pregunta de William de la Cruz. En el norte, la poda está orientada a generar exceso de floración y poco follaje. Y uno de los problemas es precisamente que no se pueden tener yemas sin follaje, dice. ¿Cómo podemos orientar las aplicaciones de Green Food, el complejo de vitaminas, amino 80, el complejo de aminoácidos o Seaweed Mix, las algas? A ver, Inge. Mira, a ver, un exceso de poda, un exceso de poda lo ocasionas cuando tú no has formado bien tu árbol en los primeros años, ¿no? Si ha llegado a un tema de hacer cortes por todos lados, obviamente que tú vas a tener un déficit en follaje, tú vas a tener que hacer aplicaciones para poder fortalecer el brote y la flor. Entonces, acuérdate que el palto es mala madre y estas aplicaciones foliares funcionan en la brotación. Entonces, si tú tienes una poda fuerte para recuperar espacio, generar más follaje, tienes que hacer las aplicaciones desde la emergencia del brote. Yo lo haría, digamos, unos 20 días después de la poda, cuando ya comienzan a aparecer bastantes yemas y algo de brotación. La primera aplicación. Después la aplicación en plena brotación, donde los cañones ya tienen más de 50 centímetros, y después puedes hacer aplicaciones en plena floración. Una suficiente en plena floración, 100% de flor abierta, y que tenga brote vegetativo y ya tengas una buena cuaja.
Ahí sí podrías ayudarle bastante. Tú tienes que alimentar ese brote antes del evento. Si tuviste una poda fuerte, una poda que te deja sin muchas hojas, vas a tener que alimentar ambos. Es súper, súper importante tu pregunta porque tienes que hacer aplicaciones para alimentar los brotes que vas a generar y alimentar la fruta que vas a cuajar. Entonces no la tienes nada fácil. Ok. Tenemos una en Zoom de Jorge Luis Avendaño. Jorge, ¿estás por ahí? Ingeniero, buenas tardes. En la zona de Cañete, por tener climas templados, en etapas de floración se observa mayor flor determinada. Momentos oportunos de aplicación de paclobutrazol es su pregunta. Se habla del uso del boro, por lo menos 2 o 3 aplicaciones antes de la flor para mayor viabilidad. ¿Alguna experiencia en la zona? Claro, ten cuidado porque cuando tú tienes aplicaciones de paclutrazol con mayor porcentaje de flor determinada dijo, ¿no? Sí, determinada, dijo. Si puedes determinar, tienes que ser mucho más puntual, ¿ah? Tienes que partir, yo te recomiendo partir la aplicación. Si el árbol está vigoroso, digamos que el árbol esté súper vigoroso, ya, un muy buen vigor, ya, tiene más de 4 metros, pensar entre los 600, 700 litros por hectárea y hacer una aplicación de 0,6 y una aplicación de 0,3 para que llegues a un acumulado de 0,9. Una te va a generar cuaja y la otra te va a generar calibre. La distancia de aplicación es una en apertura floral, un 25, 30, entre 25 a 50%. A mí me ha funcionado con flor determinada y la segunda la tienes que hacer cuando ya comienza a aparecer el brote vegetativo de las pocas flores perdón, de los pocos brotes que tuviste, ¿no? O de los brotes después de la poda. Porque hay veces que el árbol no brota hasta la flor y después viene con todo brote, entonces tienes que frenarlo un poco, ¿no? ¿Sabes quién te va a decir el mejor momento también? La apariencia de los brotes vegetativos. Tú tienes que estar alerta, no te quedes con solamente una recomendación y tienes que estar alerta cuando haciendo evaluaciones de tu flor, ¿no? Hacer la aplicación en épocas de flor determinada es mucho más difícil. Partir la aplicación porque primero viene una floración muy fuerte, viene una cuaja que de repente ni la ves, se cae bastante cabecita de fósfora y después viene la emergencia del brote y tienes que hacer una aplicación para frenar ese brote. Ok. Ya listo. Jorge Luis, está respondida tu pregunta. Ah, y Tenemos con ya, respecto, disculpa, Manuel, con respecto al boro, yo creo que sí es conveniente que lo hagas, ¿ah? Para que tengas una mayor cuaja. Es mejor que te asegures. Hasta que no le cojas el momento para este tipo de problemas o este tipo de cruces que tienes de eventos de flor determinada y después una brotación, después de eso tienes que frenar estos dos, ¿no? Y el boro también vas a tener que hacerlo, pues, para que tengas una mayor cuaja. Porque las flores determinadas cuajan mucho menos que las de las indeterminadas. ok, ok. Tenemos una pregunta de Orlando Villa en Facebook. Nos dice, ¿los reguladores de crecimiento tipo Paclo o Uniconazol se pueden aplicar en plena floración, o sea, mayor al 80% de flor abierta? ¿Qué pro o contra se puede presentar? Mira, a mí donde siempre me ha ido bien, bueno, si tú aplicas ya al 80% de flor, lo que vas a lograr no es más cuaja, pero sí más calibre. Entonces te va a salir una super fruta comercial, te va a agarrar a manazos, porque vas a tener una fruta súper grande, súper grande. Entonces yo aplicar tarde el paclobutrazol cuando el brote está, digamos, 15, 20 centímetros, lo que logras es un poco más de calibre, pero no logras mucha cuaja. La cuaja lo logras cuando el brote indeterminado está el brote pequeño, ¿no? Para que puedas tener una mayor dirección. Ok. A ver, respondemos algunas más, Inge, para ir cerrando ya. Sus últimas preguntas, No te preocupes. preguntas en Facebook. A ver, tenemos a Richard. Para problema de raíz en palto, la aplicación de sulfato de cobre pentihidratado, ¿cuántas veces se aplica por campaña? Sulfato de cobre pentihidratado. Mira, yo aplico, foliar y vía sistema de riego. Me gusta los sulfatos de cobre penthidratados. Entonces, yo aplico 2 veces vía sistema de riego y 2 veces foliar, ¿no? El sistema de riego lo tienes que aplicar en emergencia de raíces, ¿no? Si en el palto, por lo general, hay un promedio de dos momentos de emisión de raíces, ¿no? Uno de mayor emisión y uno de menor emisión. En esos dos tenías que hacer las aplicaciones, ¿no? Ok, Para que se vea bien absorbido. Y en foliar yo lo hago post poda yo lo hago post poda y en brotación, ¿no? Como para prevenir algo, ¿no? Es el momento en el cual puedes hacer eso, ¿no? Después, si quieres hacer un pre cosecha,
no hay ningún problema, ¿no? Pero si quieres prevenir algo de hongos, los fungicidas para los hongos se aplican después de la poda, ¿no? No se aplican antes de la cosecha. Entonces hay Ok, que tener bastante cuidado con eso. perfecto. Tenemos a Ebert Montes. Buenas tardes, ingeniero. Soy de Chincha. Mis plantas ya están en floración. ¿Sería recomendable echarle paclobutrazol para que puedan cuajar y no caigan las flores? ¿Cuánto le podría echar por cilindro? Mira, ya uno, si la planta está en su cuarto, quinto año y tiene un buen vigor, es momento de aplicar paclutazol. Si no tienes hojas quemadas, si la planta está bonita, está como la que hemos pasado en las fotos, aplica tu paclutazol sin ningún problema, ¿ya? Pero si tus árboles están pequeños, medio chancados, así como que ves que pucha, que ya pues están haciéndoles con cariño, y lo que debes hacer es ser sincero y ver si tus árboles están bonitos. Si el árbol está bonito y está más de 2,5 metros, 3 metros, puedes comenzar con unos 600 litros por hectárea, 700 esta campaña, y tienes que aplicar dependiendo del vigor, pues, ¿no? Si quieres, y lo que quieres lograr, si quieres lograr cuaja, aplica temprano, aplica cuando las flores están entre el 20 al 50% de flor abierta y los brotes pequeños de la flor, brotes determinados, y lograr calibre, aplica después de la cuaja, no sin ningún problema. Para cuajar más el volumen, para el calibre, yo le daría un mojamiento similar, pero con una dosis menor, ¿no? Ok. A ver, tenemos una pregunta de Liz Grisel Valencia. Liz, ¿estás por ahí? Buenas tardes. ¿Cuál sería la mejor opción del manejo de palto de patrón antillano, puesto que al llegar la cuaja aborta para una plantación de 8 años? Ya, Liz, no solamente el antillano aborta, abortan todas las variedades. Entonces, todas las variedades patronales abortan, ¿no? Si tú me dices que lo estás comparando, tendrías que decirme, lo estoy comparando que el mexicano aborta menos, ¿no? ¿Qué mexicano? Tu Topa Paduque 7. Yo he visto siempre que los antillanos han ido mejor que Sutano, mejor que mexicano, mejor que Sutano, pucha, son una maravilla, ¿no? Después los antillanos, Lula, que es un cruce de razas. Después vendría a ser los mexicanos y al último el sultano, porque el sultano a mí no me gusta porque tiene mucho vigor, consume bastantes nutrientes y es alternante, ¿no? Y tiene bastante ataque a la acidiplodia. Si tú me dices que tú tienes un aborto en antillanos, habría que ver por qué aborta bastante. Yo te vuelvo a decir, un árbol de palto puede tener 2 millones de flores y tienes 2 millones de oportunidades. Entonces tienes primero tienes una caída de flores, pon una manta debajo de tu árbol y conocí un loco que contó las flores, ¿ya? Entonces le ponen la manta, ves visualmente que todas tus flores comienzan a caer. Después cuando pasan los días vas a ver que bastantes frutitas caen, cabecitas de fósforo, vas a ver, cuéntalas también. Yo te puedo decir, yo te puedo decir que el porcentaje que cuajas es casi nada, pues el 0 punto y tantos por ciento a la cantidad de flores que tienes. O sea, tienes muchas oportunidades de cuaja. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cubrir tus aristas para que esta cuaja sea mayor año tras año. Unas podas con ingreso de luz, una buena nutrición, tienes que regar, tienes que regar en los momentos claves. Si tú me dices que tienes un exceso de abortos, sí, pero igual hay que analizar, porque a mí no me cuadra que me digas que los antillanos abortan, porque todos los paltos abortan, sino que hay que ver, de repente tú fundes solamente antillanos y el vecino tiene sutano y produce más que tú. Hay que ver si los antillanos que tienes están bien manejados, están bien nutridos, el sistema de riego es eficiente, hay muchas aristas que hay que revisar, ¿no? De repente Sí, puedes sí. invitar a los amigos de Novagro y podemos visitarte sin ningún problema y poder hacer un análisis más completo para poder ayudarte, ¿no? Porque vuelvo a Está, repetir, está todos los cerca. paltos abortan. Sí, todos los paltos Está cerca, abortan. dicen. Está en Sí. la zona de Biruinge, por ahí nos podemos dar un salto, ¿no? Estas Claro, semanas. no hay problema. Ya sabes, Liz, Grisel. A ver, Edmar Bautista, para ir cerrando ya. Si tienen algunas preguntas más, porfa, dejen las últimas, ya estamos cerrando. Ingeniero, buenas tardes. En épocas de invierno fuerte en la sierra, ¿recomienda el uso de citoquininas en floración? En inviernos, claro, es súper importante darle un poco más de punch al árbol en esos momentos, ¿no? Si tienes un clima adverso, el uso de productos para poder empujar o darle firmeza a los brotes es súper clave. Sí, tienes que hacerlo sin ningún problema.
Claro, ten mucho cuidado porque esas temperaturas adversas, hay que aprender bastante de zonas donde los climas no son nada fáciles, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene épocas súper complicadas, entonces tienen una buena tecnología con antiestresantes, ¿no? Tienen un buen manejo y buenas recomendaciones, ¿no? En poda de repente no es lo mismo, ¿por qué? Porque en Chile crece mucho menos un árbol que en Perú, ¿no? Entonces, cuando te encuentras en técnicas de poda, pues no siempre vas a coincidir, a no ser que sea un chileno que vino durante 20 años a Perú, va a podar como peruano, pues, ¿no? O un peruano que fue durante 20 años a Chile, va a saber podar como peruano y como chileno, ¿no? Es así. A ver, ya las últimas. Mari Roxana Cervantes. Buenas tardes. ¿Cuántas aplicaciones de calcio o boro necesito en floración? Así a secas nada más. Sí, una sola aplicación es más que suficiente, ¿no? Una sola aplicación más que suficiente cuando los brotes, o podrías hacer también una preflor cuando los brotes no han madurado, ya, y una en la emergencia de brotes vegetativos después de la flor, ¿no? Tienes que tener una buena mezcla. Podrías hacer una aplicación de boro, después una de calcio, boro y magnesio, y después ya te quedas tranquilo, haces una aplicación tardía para generar más calibre con Paco Ultrasol. Ok, ok. Entonces tenemos la última pregunta. El afortunado es Oscar González. Todos los ¿Qué se va a elementos ganar? nutricionales, ¿Qué se va a ganar? Un pasaje a Cancún. todavía no definimos el premio. Oscar González, todos los elementos nutrimentales son de suma importancia en floración y amarre de fruto. Sin duda alguna. Mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos mayores y oligoelementos que inducen a la planta de palto a floración y posteriormente a su amarre? Mira, no te debe faltar ninguno y tampoco debes tener exceso. Por ejemplo, cuando tú tienes un exceso de nitrógeno, tú vas a tener bastante aborto, ¿ok? Cuando tú tienes una deficiencia de zinc y de boro, vas a tener también, si tienes boro bajo, pucha, que cuando tienes el boro en los análisis foliares por los suelos, ya, menos de 25 o menos de 20 ppm, déjame decirte que no te va a ir muy bien, ¿ah? Vas a tener que hacer aplicaciones para poder suplir, ¿no? Aplicaciones de boro en plena flor. Yo más que todo te diría lo siguiente, ¿no? No tengas excesos de nitrógeno y no tengas y no tengas falta de calcio, falta de potasio. Yo he visto que el exceso de nitrógeno es donde más causa caída de florcitas, ¿no? Porque a veces gente no analiza y sigue una planta, digamos, tú haces un análisis, pero igual sí sabes que tienes exceso de nitrógeno, pero tienes una plantilla nutricional que seguir. Entonces, si vas a seguir la plantilla nutricional con un exceso de nitrógeno, déjame decirte que vas a tener bastante aborto, ¿no? Entonces, yo me iría por eso, ¿no? Los niveles de boro, yo he visto que el boro entre 80 a 110 ppm llega una maravilla, la cuaja y las producciones son muy buenas, yo he encontrado una relación directa entre los niveles de boro entre 80 a 110 ppm, ¿no? Un mínimo de 70 es bueno, ¿no? Yo me he dado cuenta que con 40 no tengo tan buena cosecha que con 80 a 110. Mantener los niveles de boro es sumamente complicado, podrías tener un exceso, a quien no le ha pasado que trabajan bastante este nutriente. La deficiencia de zinc también te va a generar algo de problemas, no te va muy bien en la producción, es un paquete de todo, ¿no? El potasio no lo he visto tan exquisito y siempre lo he visto casi estándar. Las aplicaciones de potasio no son continuas, tienen que ser pausadas y solamente subes en niveles para llenado de fruto, aumentar tamaño, hay ciertos momentos en el nitrógeno tienes que subir súper fuerte, ¿no? El fósforo en la costa peruana no lo he visto tan determinante, no he visto suelos de mucho fósforo, cada vez estoy aplicando menos fósforo, que antes aplicaban 100 unidades de fósforo, ahora he visto campos que con 25 unidades campaña pues no tienen ningún problema, o sea, los niveles se mantienen ahí, aplicas o no apliques, ¿no? También deficiencia de magnesio, podrías encontrar en algunos suelos con problemas de encharcamientos, cosas así, el fierro también no te puede faltar, ¿no? Pero no los he visto tan determinantes el día de hoy, gracias a Dios, como para hacer aplicaciones en un sitio, sí me tocó hacer aplicaciones de hilatos de fierro, ¿no? Pero rodearme de gente que escuchen estar entre un mínimo y un máximo, y que para poder lograr a eso tenemos que tener un buen fertirriego, análisis foliares continuos, extractometría para saber cómo se comportan los nutrientes y cómo los vas perdiendo o cómo los vas asimilando, ¿no? Para que logres un resultado
y poder compartir esta información de tal manera de que tú tienes el mínimo y el máximo y tus nutrientes siempre van a estar ahí, tu nitrógeno, tu fósforo, potasio, siempre va a haber un error de muestreo donde en tus niveles foliares se puede disparar o puede bajar, ¿no? Eso pasa cuando trabajas tantos años y analizas esto ya por defecto, lo puedes descartar, ¿no? Un error de toma y muestra, por ejemplo, ¿no? Pero no excederte en el nitrógeno y que no te falte boro, yo creo que es uno de son los nutrientes más importantes. Pero no puedo escatimar el resto porque sí me ha pasado que por falta de uno o por exceso, me ha pasado que por exceso de potasio he tenido una deficiencia fuerte de calcio, y ya saben que el calcio puedes tener la pulpa negra, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Ok. Entonces, Inge, gracias por su participación. Ya hay, mira, ya hay como 100 preguntas por responder. De hecho, ya no podemos también pasarnos toda la noche respondiendo preguntas. Pero Ya, muchas no. gracias a los asistentes por estar ahí activos. Seguro pronto vamos a volver a tener al Inge en otra exposición. Igual síganos de cerca ahí dejando su like en la página. En el canal de YouTube también están los webinars anteriores. Y cualquier consulta nos dejan ahí un mensaje interno. Por ahí les ayudamos con algunas recomendaciones, algunas sugerencias de uso del producto. Y que si quiere dar unas palabras de despedida. No, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a los participantes. Qué bueno que estemos conectados para poder resolver unas preguntas. Espero que les haya ayudado en algo. Soy de las personas que si no sé, le voy a decir, hermano, lo mejor es que investiguemos. Por eso yo estaba esperando, cuando comenzó la charla, estaba esperando al experto que no llegaba, pues y Manuel me dijo, no, que usted va a responder las preguntas. Y el experto, entonces, no, bueno, qué gusto estar conectados con todos ustedes y espero que tengamos más oportunidades para compartir. Lamentablemente hemos tenido que llegar a un tema de aprovechar algo malo que nos está pasando para poder conectarnos. No debe ser así, ¿no? Entonces, creo que ya de ahora en adelante debemos compartir mucho más para siempre estar en comunicación, ¿no? Porque uno aprende también de dónde está haciendo falta la gente, por qué zonas está, pues entonces ya uno tiene una mejor visión, ¿no? Del panorama nacional. Y mucha suerte y espero que cuiden bastante su flor. Se viene una campaña súper, súper complicada, un año off. Los precios van a estar buenos, pero solamente para los que tengan una palta económica, así que a ponerse las pilas, muchachos. Bacán, excelente. Cualquier cosa hay que lo contacten también, Inge, ¿no? Para sus recomendaciones directamente. Claro, ahí pueden pedir el número de teléfono, si no lo anotan, 977-453-527, solo para contratos. Pues un correo también, un correíto, ¿no? Ya, el correo es igual que mi nombre, Carlos Meléndez Muller, muller@gmail.com. Excelente. Entonces, gracias a todos los participantes. Han estado muy, muy activos hoy. Si les ha gustado esta sección, vamos a traerla también pronto, ya hablando de otros cultivos, por ahí de repente de mango, de cebolla, de arroz. Vamos a invitar a especialistas, así como el ingeniero, para que les responda sus dudas directamente. Síganos ahí en nuestra página de Facebook para que estén al tanto de todas las novedades. En nuestro canal de YouTube también están todos los videos de los webinars pasados. Ahí pueden revisar los webinars del INGE sobre podas, sobre uso de reguladores de crecimiento, sobre cuajado, y hay otros también sobre arándano, el FRAC, Irak, hay bastantes para que puedan ver todo el día. Entonces, muchas gracias por su participación. Hasta la próxima. El viernes tenemos al ingeniero William para hablar sobre espárrago. Si les interesa el tema, ahí nos vemos. Chao, gracias.